Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la sesión de programación orientada a objetos y en este caso vamos a ver el concepto de polimorfismo. Recordemos un poco la idea de lo que era el polimorfismo que vimos en la introducción, ¿no? Este concepto de poder de tener un objeto o tener algún método, una operación que pueda adoptar distintas formas, ¿no? Dependiendo del momento de ejecución o compilación, eso va a depender de qué tipo de polimorfismo hablemos, pero bueno, este concepto de adoptar varias formas, ¿no? Y probablemente en la programación orientada a objetos el polimorfismo que sea más relevante para tratar o que sea más relevante para considerar sea el de inclusión o subtipos, ¿sí? Y este es el polimorfismo que vamos a dar o encontrar cuando trabajamos con herencia. La herencia, sea a partir de clases o interfaces, nos va a permitir que un objeto de tipo A, por ejemplo, si esta A es una superclase de otras B y C, como ya hemos visto en la sesión pasada, podemos decir que un objeto de tipo A o una variable que sea de referencia de tipo A puede adoptar cierto comportamiento en los métodos que invoca, dependiendo si la instancia que está referenciando en ese instante de tiempo de ejecución sea de tipo B, C o A, ¿no? O sea la superclase o pues alguno de los subtipos que tiene asignados. ¿Sí? Este concepto que podemos ir viendo a medida que vamos ejecutando métodos que va a vincularse de forma dinámica. Bueno, esto es lo que hablamos en la herencia y esto es lo que nos provee la herencia, justamente este polimorfismo de inclusión o subtipo. Luego charlamos o vimos, también comentamos el tema de la coerción, ¿sí? Hay varios autores o esto, los distintos tipos de polimorfismo va a depender de los autores y cosas conceptuales, así que nosotros vamos a trabajar o vamos a ver estos cuatro tipos nada más, pero sepan de que pueden haber diferencias, depende de los libros que vean. Y el de coerción en particular también es uno que suele darse a veces muy parecido o se trata de relacionar análogamente lo que es la conversión de cualquier tipo de forma implícita, ¿no? Que eso es lo que se les dice coerción. Pero en particular en Java se da muy, o se podría pensar que la coerción se da comúnmente en lo que es la conversión de tipos implícitas cuando trabajamos con tipos de datos primitivos, ¿no? Por ejemplo, entonces estamos, por ejemplo, haciendo una conversión o estamos llamando un método que acepta, por ejemplo, un entero o un flotante, podemos pensarlo, y yo podría decir que en vez, cuando llamo esa operación, lo llamo con el número 10, que es un literal, ese literal es de tipo entero, pero bueno, automáticamente Java ahí se da cuenta que es compatible con el flotante y me hace la conversión automática o hace la conversión de ese 10 a un flotante que sea 10.0, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se llamaría lo que es la conversión winding, que sería cuando estamos yendo de algo más chico a algo más grande, como es en el caso del entero, porque recordemos el entero probablemente requiera menos bytes para guardarse que un flotante. Entonces en ese caso la conversión es segura y es implícita y no hay problema. Cuando se hace al revés, cuando se parte de uno que sea más chico a uno más grande, perdón, uno más grande a uno más chico, se va a dar el narrowing, bueno, y ahí lo vamos a ver ahora en la próxima slide cómo se trabaja, ¿no? Luego tenemos el polimorfismo paramétrico. El polimorfismo paramétrico básicamente lo que va a hacer es apoyarse en lo que es en Java en Generics, lo que hemos visto también en lo que es pseudocódigo, que era de estos tipos paramétricos, que de pronto podemos definir una lista, por ejemplo, que tenga un parámetro que sea de qué va a contener cada uno de estos nodos de esta lista. Entonces yo puedo tener, en vez de hacer una implementación de lista de enteros, con lista de números, con lista de flotantes, con lista de cadenas, etcétera, en vez de yo hacer varias implementaciones de esos TADs, o en este caso podrían ser de muchas clases, yo podría definir una única clase genérica donde fíjense que lo que estamos pasándole, como en este caso lista, una variable de tipo que sería t. Entonces, cuando yo la voy a instanciar, este t pasa a ser un tipo de dato concreto que vamos a definir. Por ejemplo, yo podría hacer list de integer o list de string y así tener listas de distintos tipos de datos. Y esto nos genera una capacidad o nos provee una capacidad de generar abstracciones mucho más generalizadas y la verdad que nos permite reutilizar código y bueno, y mantener, etcétera, etcétera. Todos estos atributos de calidad son importantes cuando reutilizamos, ¿no? O cuando generalizamos abstracciones. Así que es un paso más a este concepto de abstracción que la verdad anda muy bien y esto es lo que nos permite tener tipos de datos que adoptan distintas formas dependiendo cuáles son las variables que estamos reemplazando acá cuando hacemos el tipo de dato concreto. Y finalmente tenemos el ad hoc, el polimorfismo ad hoc, también a veces se le dice falso polimorfismo, que sería en sí la sobrecarga. ¿Por qué se le dice falso polimorfismo? Porque en realidad esto no está aplicado sobre los objetos que estamos trabajando, no es que es un objeto pueda adoptar muchas formas, sino que estamos pensando que acá hay un método que adopta distintas formas dependiendo de los parámetros que se le pasan, ¿sí? Esto es en sí la sobrecarga, que lo hemos visto también en el caso de la herencia, cuando veíamos la sobrecarga de los constructores. Así que
realmente es un polimorfismo que a veces está muy ahí discutido, pero bueno, sobre todo porque se resuelve en tiempo de compilación a diferencia de lo que es el otro, pero bueno, veamos que también el paramétrico se va a resolver en tiempo de compilación, porque esto en realidad se define cuando se define la variable concreta acá, el tipo de dato concreto, entonces el compilador automáticamente hace todos los chequeos en ese momento. Lo hace, bueno, igual a partir de borrado, etcétera. Después vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona Generics. Pero bueno, tenemos estos dos casos que serían en tiempo de compilación y los otros dos de arriba que serían en tiempo de ejecución, cómo se resuelve el polimorfismo. Bueno, antes de pasar a ver el tema de polimorfismo, vamos a repasar un poco lo que es la conversión de tipos. Y les dejo este vínculo, bueno, dependiendo de la versión de Java, van a ir viendo si es versión 8, versión 10 o lo que sea, van a haber distintos tutoriales o distintos, en realidad este es el vínculo de la especificación del lenguaje, así que pueden ir distintos vínculos, depende de la versión de Java que quieran ir. Pero es muy interesante ver todas las restricciones que le ofrece Java para poder decidir cuándo puede convertir algo de forma segura, cuándo no, cuándo requiere la intervención del desarrollador, o cuando requiere que se haga explícitamente o implícitamente se pueda hacer solo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de reglas que se aplican dependiendo de la conversión que se esté dando. Pero bueno, básicamente la conversión de tipos es algo que se da muy comúnmente en un programa, aunque no lo veamos. Y es importante interpretar cuándo se da y cuándo es necesario que levantemos por lo menos atención de nuestro lado, ¿sí? Básicamente prestemos la atención a dos situaciones donde sea la conversión de tipos. Una en tiempo de compilación, esta es sencilla, ¿por qué? Porque si estamos haciendo algo mal o si hay algo que no es seguro de convertir, si yo estoy queriendo convertir, por ejemplo, un zapato a un edificio, si estoy haciendo dos clases distintas, claramente ahí me va a saltar un problema porque no puedo hacerlo, no tienen nada que ver una con la otra, no hay una herencia ahí tampoco que me permita, no es lo mismo que quiera convertir un entero, un integer a number, que es una clase que es justamente superclase de integer number. Entonces, de esa forma sí sería seguro, pero bueno, hay casos donde no. Entonces, el tiempo de compilación está muy bueno que ahí se ataja, entonces nos va a dar error, ¿sí? Entonces, ciertas cosas o ciertas conversiones se pueden dar en tiempos de compilación y estas son siempre seguras, sobre todo generalmente si se hace de forma implícita. Podríamos hacer coerción de forma explícita también, ¿no? O hacer una conversión explícita de un entero, perdón, de un flotante a un entero, ¿sí? Haciendo un casteo explícito en ese caso y perderíamos la parte decimal, pero todo eso se puede validar en tiempo de compilación, lo cual está muy bueno porque nos ataja de problemas, ¿sí? Ahora, hay situaciones donde en realidad no vamos a poder detectar eso, ¿sí? Y es muy comúnmente eso se da cuando utilicemos polimorfismo de inclusión o de herencia, que se da cuando se convierte ese tipo en tiempo de ejecución, ¿sí? Se hace esa conversión en tiempo de ejecución, sobre todo cuando se hace window dinámico de métodos, hay también todo en tiempo de ejecución, este runtime. Y bueno, cuando querramos hacer alguna conversión en tiempo de ejecución, ahí tenemos que validar de que esa ejecución, perdón, de esa conversión sea segura. Porque si no lo hacemos, si no validamos esa conversión que hacemos en runtime, probablemente, o sea, si no se chequea, probablemente nos salte este class case exception, que es un error muy común cuando tratamos de convertir algo que no es compatible, ¿sí? Así que tenemos estas dos instancias en las cuales vamos a trabajar la conversión de tipos y está bueno interpretarlas cuál es cuál. También vamos a ver de que la conversión de tipos se puede dar sobre los tipos primitivos, como en este caso, esto también sale de la especificación, o tipos de referencia, ¿no? Podemos distinguirlo de estas maneras. Veamos lo de tipo primitivos, esto que hablamos también cuando charlamos un poquito de la conversión, ¿no? Cuando hacemos la conversión de tipo primitivo, que esto en realidad lo hace Java automáticamente, no de forma implícita, desde un tipo menor o de menor valor en el sentido menor en el sentido de que cuánto requiero yo para almacenarlo, por ejemplo un entero, a un flotante, o a un double, o a un long. Este tipo de conversión se llama winding y esto es implícito y no se pierde información, obviamente, porque el entero es menor que el long, o sea, es más, entra seguro todo el entero dentro de lo que es el espacio de memoria de un long, así que no hay ningún problema de hacerlo, ¿sí? Y esto es muy común que ni nos demos cuenta cuando sucede, ¿sí? Ahora es distinto cuando queremos ir al revés, de algo mayor a algo menor, lo que sería narrowing. Y acá sí es probable que perdamos información. No es siempre que perdamos información porque va a depender del valor que estemos guardando, ¿no? Si yo tengo un double o un long que es 10, de literal 10, en realidad eso lo puedo guardar como un entero también, pero si yo tengo, no sé, miles y miles de millones, probablemente ahí sí el entero me lo termine acotando porque no le entra en su espacio en memoria, ¿sí? Entonces que puede existir posibilidad de perder información cuando se hace una conversión de mayor a menor, ¿sí? Entonces, en este caso sí le tenemos que decir al compilador, mira que yo quiero convertir
número más grande, o mejor dicho, en este caso estamos hablando de un primitivo que requiere más espacio, a uno donde en realidad se puede almacenar en menos espacio, ¿sí? Si yo no lo hago explícito, va a darme un error de compilación y me va a decir Java, che, estás haciendo macana, no puedo hacerlo de esta forma, ¿sí? Así que necesitamos hacerlo explícito. ¿Y cómo lo hacemos explícito? De esta forma. Imaginemos que tenemos una función suma, que en este caso es estática, no importa, pero devuelve un flotante. Acá vamos ahora, interesante por qué. Y acepta dos parámetros enteros, ¿sí? Estos dos parámetros enteros, básicamente lo que va a hacer es sumarlos. Y yo para invocar esta suma, estoy llamándola con un 5 y un 10,5. Si yo no le digo a Java, no le digo a esta invocación de suma que 10,5 lo quiero forzar a ser entero, me va a dar un error de compilación y me va a decir que no puede convertir un flotante en un entero, porque el parámetro que espera acá como x es un entero. Entonces yo tengo que hacer la conversión, como esto es un narrowing, yo tengo que hacer la conversión explícita de mi 10,5 como un entero. ¿Y cómo lo hago esto? A través del casteo, lo que se llama casting. Le estoy diciendo que este literal 10,5 en realidad lo estoy convirtiendo de forma explícita, entre paréntesis le pongo delante el tipo de dato que busco, que es un entero. Y lo que va a hacer esto básicamente Java es cortarme el 0,5 o el punto 5 y me va a caer el 10. ¿Sí? Así que el resultado de esto me va a dar 15, obviamente. Más allá de que devuelve un float, que en realidad me va a dar 15,0, si uno lo quiere pensar, o 15,0. Básicamente me da un float, yo ya corté antes el entero, entonces me va a dar una suma de enteros, ¿sí? Entonces, esta suma de enteros, esto es lo que sería la conversión de float a int, ¿no? Este narrowing. Pero fíjense que la suma de enteros acá, este x más y, me va a dar un literal, una expresión entera, pero yo la tengo que devolver como flotante. Entonces lo que estoy haciendo acá, implícitamente lo está haciendo Java, es la conversión del tipo entero, ¿a qué? A un tipo flotante. Entonces vemos que en este caso, en este ejemplo, se dan los dos conceptos, el de widening y el de narrowing, ¿sí? Esta doble conversión que aparece. En este caso la vemos más clara, pero en este caso probablemente pase más desapercibida. Y luego tenemos el caso de los tipos de referencias, conversión para tipos de referencia. De vuelta, widening y narrowing. En este caso, el widening y el narrowing se pueden interpretar como upcasting o downcasting. Y esto pénsenlo en el árbol de jerarquía de las clases. Tenemos upcasting, van a ser todos los tipos de datos que sean o todas las conversiones que sean de un tipo de dato de subtipo, por ejemplo, a uno que sea de clases superiores en el árbol de jerarquías, o sea, a un supertipo, a una superclase, ¿sí? Y el downcasting va a ser al revés, partiendo de una clase, voy a tratar de convertir ese tipo de dato en uno que sea de uno de sus subtipos, ¿sí? Estoy yendo hacia abajo en la jerarquía del árbol de la herencia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos tipos por referencia, lo que vamos a ver es esto, de que el upcasting, de convertir algo que sea de un subtipo a algo que sea supertipo, en realidad siempre es seguro y siempre puede ser implícito. Por ejemplo, persona a object. Recordemos que todas las clases en Java heredan de object, o tienen a la superclase object seguro, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente Object también no va a tenerse como para sí mismo, ¿no? Pero todo el resto sí. Entonces lo que vemos es que es seguro siempre, ¿por qué? Porque persona es de tipo Object también. Entonces yo puedo convertir a una variable de tipo persona, o vemos como tenemos acá, P, imaginémoslo, yo podría asignarle una variable que sea O, que sea de tipo Object. Eso es válido y es implícito, ¿sí? Fíjense en este caso, este ejemplo es distinto. Tenemos persona, una variable de tipo P, que está apuntando a una referencia de estudiante. Por lo tanto, estudiante siendo subclase de persona, porque también es una persona, puede hacerse esta asignación tranquilamente. Y lo que estamos haciendo acá es un upcasting. Estamos asignando una referencia de estudiante o un objeto de tipo estudiante a una variable de tipo persona, ¿sí? Y luego puedo hacer la operación getNombre, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que se llamaría upcasting o conversión de tipo hacia arriba, ¿sí? Y esto es seguro y es implícito. Ahora tenemos el caso al revés. Vamos de un tipo a un subtipo, ¿sí? Y en este caso sí requerimos hacerlo explícito, como pasó acá cuando hacíamos el narrowing del flotante entero. Acá también lo tenemos que hacer explícito y tenemos que verificarlo en runtime para que no nos dé error de excepciones, ¿sí? De class case exception. Fíjense en este caso. Persona P, le asignamos una instancia de un objeto docente, por lo tanto ahora P tiene el objeto docente, y de pronto yo quiero hacer lo siguiente. Ahora, este P yo lo quiero castear o lo quiero convertir ¿a qué? A estudiante. ¿Por qué digo yo? Y porque yo pienso que P, esto imagínense que tiene código en el medio, yo nunca vi esta línea previa, obviamente esto es absurdo hacerlo directamente así, pero está hecho para el ejemplo. Yo pienso que P, siendo persona, yo digo, bueno, yo puedo asumir de que P es un estudiante ahora. Y esto está mal, ¿por qué? Porque P
no necesariamente es estudiante. Persona no es necesariamente estudiante. Persona puede, o mejor dicho, un estudiante un estudiante siempre es persona y persona puede ser estudiante o puede ser docente, no lo sabemos. En este caso va a dar un error porque estoy tratando de convertir un objeto de tipo docente en uno de tipo estudiante. ¿Sí? Este casteo no funciona, ¿sí? Y esto es importante porque hay veces que, por ejemplo, el método getMatrícula no lo voy a poder invocar a menos que sea una subclase, ¿sí? Porque el getMatrícula probablemente no sea un método de persona, por eso es que tengo que convertirlo a P para poder llamar getMatrícula, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que validarlo en tiempo de ejecución esto. En tiempo de ejecución yo tendría que agarrar y agregarle, por ejemplo, el instance of, aunque no siempre es una buena práctica estar jugando con esto, pero sería una manera de atajarlo, ¿sí? Para poder hacer el downcasting, para decir que, che, adentro de P tengo una instancia de estudiante y ahí nos va a decir si es verdadero o falso. Claramente en este caso no lo va a tener porque lo que tengo es una instancia de docente, según la línea previa. Entonces este if no va a entrar y no lo va a ejecutar. Ahora, en caso de que sí existiera un docente, un estudiante, como es en este caso, ahí sí va a entrar, va a poder convertir esta variable P a una variable tipo estudiante y ahí sí va a poder ejecutar el getMatrícula porque lo va a encontrar porque es de tipo estudiante o es un método que solo pertenece a la clase de estudiante, ¿sí? De forma contraria nunca voy a poder hacer un p.getMatrícula porque p es de tipo persona y persona no tiene el método getMatrícula, asumimos de que no lo tiene, ¿sí? Bueno, veamos con un poquito de ejemplo el de polimorfismo de inclusión o subtipo, que es un poco lo que estábamos charlando recién. Tenemos un arreglo de personas, fíjense que esto es un arreglo de personas que es justamente la clase personas, y lo primero que vamos a insertar, primero lo inicializamos, ¿sí? Este arreglo en Java, y lo que vamos a hacer ahora es insertarla en cada uno de estos elementos, fíjense, instancias de objetos. En el primer elemento le vamos a instanciar una persona, en el segundo le instanciamos un estudiante y en el tercero instanciamos un docente. Esta es la relación que tengo. Y esto es válido porque estamos revueltas, siendo acá en estos casos lo que es el upcasting, ¿sí? Que es implícito, de estudiante y de docente lo estamos llevando a persona. Esto es válido porque estudiante y docente son clases, como aparece acá, estudiantes y docentes de tipo persona también, porque la heredan, ¿sí? Y vemos nuevamente, tenemos acá un método que es getNombre, que es genérico para los dos, mejor dicho genérico no, es un método compartido hacia abajo, en este caso está sobrescrito en estudiante, pero en docente no, pero digamos que getNombre existe para persona, por lo tanto se puede invocar tranquilamente desde una variable de tipo persona, ¿sí? Luego getMatrícula y getLegajo son métodos que son propios de estudiante y docente respectivamente. Luego vamos a hacer una iteración de un for. Este es un for each. Entonces vamos a decir de que para cada persona que esté en el arreglo, personas, lo voy a guardar en la variable p como variable local de mi for. Entonces lo que voy a hacer es esta variable p de tipo de persona la voy a hacer ciertas cosas dentro del bucle, ¿sí? Entonces la primera iteración va a ser para obviamente el primer elemento que sería el new persona, luego sería el objeto de estudiante y luego el del docente, ¿sí? Lo que hace esta línea que aparece acá, getClass.getSimpleName, es devolver solo el nombre de la clase como tenemos acá estudiante, docente y persona. Entonces, cada vez que yo ejecuto este for, en cada una de las iteraciones me va a devolver el nombre de la instancia, o mejor dicho, el nombre de la clase del objeto que tengo instanciado adentro del arreglo. Entonces me va a devolver un resultado como este. Primero me va a devolver persona, después me va a devolver estudiante y después me va a devolver docente. Porque de esta manera, fíjense que se está haciendo el bindeo dinámico con el getClass. El getClass es un método que viene heredado obviamente de arriba de todo, ¿no? De object. Y lo que vamos a traer con el getClass es decirnos cuál es el nombre de mi clase. Y este nombre de mi clase en realidad de alguna manera me va a decir cuál es el tipo de la instancia que estamos, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el getClass me va a dar justamente el de la instancia que yo estoy usando, o sea, lo que está dentro de esta persona. Más allá de que esto sea una P de tipo persona y más allá de que este sea un arreglo de tipo persona. Fíjense que es un arreglo de tipo persona, ¿sí? Entonces estamos viendo el nivel de instancia. Luego lo que vamos a hacer es ver cuál es el nombre, ¿sí?, de estas personas, ¿sí? Con este método getNombre. Y el método getNombre se va a ejecutar siempre, obviamente, para la instancia en donde estamos parados. Esta misma instancia que estamos viendo acá, ¿sí? En el primer caso va a llamarse para este getNombre, que es el de persona. En el segundo caso va a llamarse, que es el de estudiante, que sería esta implementación de getNombre porque está sobrescrito. Y en el tercer caso se va a llamar la de docente, que en realidad es la heredada, que es esta misma que está acá arriba. Este caso de getNombre es justamente el ejemplo de polimorfismo.
¿sí? Este ejemplo de polimorfismo de subtipo, de inclusión. Porque en runtime se va a definir cuál es el getNombre que vamos a usar. Acá es donde getNombre adopta muchas formas. Acá es donde P puede adoptar muchas formas y puede llamarse, dependiendo de la instancia que estemos, un getNombre distinto, una implementación distinta, ¿sí? Por eso acá se ve muy claro. Finalmente podemos hacer la misma validación que habíamos visto antes, ¿no? Verificar si estamos trabajando con una instancia de estudiante y a partir de eso hacer operaciones. Acá aparece en rojo una operación, ¿sí? Fíjense por qué esta operación no funcionaría. Esto da error en compilación, no se puede agregar esta línea, porque es como mencionábamos antes, P le hace un getMatrícula. Yo estoy diciendo, bueno, pero uno podría discutir y decir, pero estoy dentro de una instancia de estudiante, yo estoy validando que adentro de mi if P en realidad es una instancia de estudiante. Todo bien ahí, pero Java no se va a dar cuenta, el compilador no se va a dar cuenta, no puede asegurarnos, mejor dicho, no puede darnos esa seguridad de tipo, ese type check, para decir de que P ahora tiene el getMatrícula, porque fíjense que el getMatrícula solo existe en estudiante, pero P, ¿de qué tipo es? En realidad es una variable de tipo persona, que puede tener instancias de estudiantes, pero en realidad es una variable de tipo persona. Y persona no tiene ningún método getMatrícula. Entonces el compilador va a agarrar y me va a decir getMatrícula no existe para P, o sea, para persona. Entonces esta línea vuela. ¿Cómo lo podemos solventar eso? Con esta línea siguiente. Esta línea siguiente sí funciona. ¿Por qué? Pues yo estoy diciéndole ahora a P, convertite en estudiante. Este convertirte en estudiante, esto sería el downcasting, el casting implícito, es válido o es seguro porque estamos dentro de un bloque de if que me está asegurando de que la instancia que está dentro en P o que está apuntando a P es de tipo estudiante y ahora sí ejecuta el matrícula. ¿Por qué? Porque esto que está entre paréntesis justamente va a ser de tipo convertido a estudiante. Y estudiante sí tiene el método getMatrícula, ¿sí? En este caso sí se puede hacer y es una de las formas para trabajarlo. Bueno, el polimorfismo paramétrico, como mencionamos, se apoya en lo que es generics. Vemos el ejemplo de acá con Java, como sería con el ArrayList. ArrayList es una implementación, ¿sí?, de una colección, algunas colecciones que vienen nativas en Java, que vienen incluidas en Java. Es básicamente un arreglo dinámico, ¿sí?, porque es una lista indexada. Que en realidad uno lo puede definir a partir de una lista directamente, que esta es una interfaz abstracta, en todo caso se puede usar, mejor una interfaz que básicamente ArrayList implementa esta interfaz para poder hacerla concreta, ¿no? Esta sería la clase concreta que se usa y esta sería la interfaz que podría ser otro tipo de listas, ¿no? Pero bueno, acá podría haber puesto también ArrayList, que es lo mismo, nada más que ArrayList implementa list, así que no hay ningún problema. Esto mismo que veíamos como persona y estudiante se puede hacer. Lo importante acá es que vemos que el ArrayList o list tienen un mayor y menor para poder definirle un tipo de dato que queremos guardar adentro. ¿De qué quiero que sea mi lista? Quiero que sea de number en este caso. Number es una clase abstracta, que vamos a hablar luego del tema de las clases abstractas, pero number es una clase abstracta que en realidad es una superclase de integer, de double, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas clases que están realizadas o están hechas para poder englobar o hacer una caja de tipos de datos primitivos, ¿sí? Justamente para estos casos, ¿no? Porque si no, yo no podría estar haciendo este generics a través de datos primitivos, porque generics sí o sí necesita que sean objetos o tipos de variables de referencia, o clases justamente o interfaces. Entonces yo acá no puedo meter una list de int en minúscula como aparece acá, pues es un tipo de dato primitivo. Tengo que poner una clase o una variable, o mejor dicho, un tipo de dato de referencia, ¿sí? Entonces, existen las variables, existen las clases que son empaquetadoras de primitivos, que ahora como puede ser integer, que en realidad sería el objeto de forma int, así que sirven justamente para trabajar con generics. Este sería el ejemplo. Entonces, number siendo superclase de integer, de double, etcétera, aparece double, nos permite acá guardar entonces cosas que sean de ese estilo, ¿no? Cosas que sean de tipo number o algo similar. Por lo menos subtipo similar. Vamos a empezar para ver esto que hablábamos de lo que era el boxing o unboxing, esto de las clases wrappers de primitivos, para poder darle una introducción básica a eso, ¿sí? Antes que nada, veamos que esto es tipo genérico, ¿sí? Pueden definir sus propios tipos. Y veamos cómo funciona el tema del boxing, ¿sí? Convertir un int a un objeto de tipo integer, o sea, decirle que un primitivo int ahora sea un objeto de tipo integer, esto es muy interesante para poder trabajar con generics. Estamos haciendo este tipo de operación. Fíjense que esto se hace de forma
implícita, se llama autoboxing, y yo le estoy pasando acá un entero, que es en este caso n1, le estoy insertando en dónde, en una lista, ¿sí? Esta operación de insertar obviamente no es de ArrayList, ¿sí? En la ArrayList se usaría el add, bueno, pues se puso el insert, bueno, así sucesivamente, muchas operaciones o métodos que tienen, esto sería, lo puse ahora como para que entiendan la idea más o menos de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en realidad sería una operación propio método de ArrayList. Ahora, esta inserción en el objeto array1, que sería el de ArrayList, estamos insertando algo que parece ser un primitivo, entonces no podría aceptarlo, porque yo tendría que aceptar number o algún subtipo. Entonces, lo que hace Java automáticamente es esta operación, integer.valueOf n1. Esto valueOf es una operación estática, es una operación de clase, ¿sí? Es una operación método de clase. ¿De qué clase? De la clase integer, o sea, estamos llamando método de clase, pasándole un parámetro que sea de tipo entero. Y esto, si lo buscan después en la referencia, van a ver de que esta variable, este método estático valueOf devuelve como tipo de retorno, en realidad, este método, un ¿qué? Un objeto de dato entero, integer. ¿Sí? Es por eso que se puede hacer, porque acá esto, lo que estamos haciendo, toda esta conversión implícita de este autoboxing, lo que hace es devolver un tipo integer. Integer, como es subclase o subtipo de number, es válido y es compatible. Luego lo hacemos lo mismo para el int n2. Fíjense esto. El int n2, lo que hacemos ahora directamente es hacer lo mismo, nada más que lo que yo quiero es hacer doble conversión acá. Acá lo que sucede es, primero, primero va a aparecer obviamente el n1 siendo un entero, acá n1 un primitivo, perdón. Lo que va a hacer es generarme un entero, un tipo de dato entero. Esto es lo que estamos haciendo obviamente de vuelta el boxing, pero acá lo estamos haciendo de forma implícita, perdón, explícita. Y lo que estamos haciendo después es, como esto nos da un tipo de dato entero, al igual que el caso anterior, lo estamos asignando a una variable n2 que es de tipo dato primitivo. Y esto es lo que se llama unboxing, convertir el integer a un int, ¿sí? Esto totalmente no tiene sentido y es absurdo, ¿no? No lo van a hacer así, pero se los estoy mostrando para que vean cuáles son las operaciones que se hacen un poquito atrás en Java. Bueno, pasemos a lo que sí nos importa de lo que es paramétrico. Vamos a definir un number n1 que es 10, un integer de vuelta acá, estamos haciendo una conversión. Estaría bueno que lo vean cuál es la que se hace. Igual esta es más difícil, así que esto básicamente lo que va a hacer es un autoboxing de lo que es un int a un integer. ¿Por qué? Porque number, siendo una clase abstracta, que todavía no lo vimos, pero no puede ser un objeto de number, no se puede instanciar. Entonces lo que se va a hacer es pasarlo a integer, o sea que básicamente se hace implícitamente esta operación que está acá. Entonces n1 de tipo number va a guardar un objeto de tipo integer. Y uno también de tipo integer va a guardar un objeto de tipo, y esto también double. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer en array1 es volver a insertar n1 y 1 y d1. Imaginemos que lo que hicimos antes no vale, así que vamos a trabajar con estos tres inserciones. Y lo que vamos a hacer es recorrerlo y mostrar qué. Mostrar la clase que tiene cada instancia, ¿sí? Este getClass que hicimos antes, ¿con qué? Con el valor que tiene asociado, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo upcasting tanto en este caso como en este caso, ¿no? Porque de integer estamos pasando a number. Bueno, ¿qué hacemos entonces con el for? Lo que vamos a hacer es ver qué es lo que nos devuelve. Y vemos que lo interesante era este integer que acá estaba implícito, que no lo veíamos o no lo podemos imaginar, con el número. Entonces veamos de que a través de un tipo paramétrico que le podemos dar un number, podemos adoptar distintas formas y distintos comportamientos. En este caso es sencillo porque estamos trabajando con números y casi todo es lo mismo. Pero lo interesante es que yo puedo agarrar y modificar una lista para que sea lo que se me cante, con cualquier tipo de dato, y ahí podemos de alguna manera manipular lo que estamos haciendo y podemos adecuar mi problema a una abstracción distinta a través de modificar el tipo de dato que le pasamos, ¿sí? Así que esto es un poquito el ejemplo para ver cómo es con los tipos paramétricos. Podemos hacer generics un poquito más en profundidad. Bueno, y finalmente lo que es sobrecarga, ¿no? Sobrecarga el otro tipo de polimorfismo, o el falso polimorfismo que se hacía en tiempo de compilación, al igual que el paramétrico que vimos antes. Entonces vamos a ver cuál es la idea. Vamos a definir en Java, por ejemplo, cuatro operaciones, función 1, todas con el mismo nombre, y tenemos parámetro int, int double, double int y double double. Esto es válido y funciona porque tenemos el mismo tipo de dato retorno que es double, y en cada una
de las invocaciones, o mejor dicho, de las definiciones de la misma función con el mismo nombre, tenemos distintos parámetros. Así que estamos sobrecargando la función 1 distintas veces. Y en cada una de ellas tenemos distintas operaciones, o distintas formas de resolverlo, distintas implementaciones. Entonces, si yo voy a hacer en un main las distintas invocaciones con distintos tipos de datos, como tengo acá, voy a ver que me vuelve distintos valores que van a ser correspondientes a la implementación que yo definí acá, ¿no? La primera va a ser con la primera, obviamente tengo dos enteros, acá tengo un entero y un double, acá tengo un double y un entero, y finalmente tengo dos doubles, ¿sí? Así que la sobrecarga es bastante sencilla de ver, y por lo menos esta práctica. Hay veces que algunos detractores que dicen que justamente hacen el código a veces más sucio, más difícil de seguir, así que bueno, hay que usarla con cuidado y solo en casos que sea realmente necesario, ¿sí? Y finalmente, veamos qué pasa si yo le defino la función 1 con que con los mismos parámetros, que por ejemplo esta última situación, o sea, tengo la misma firma de acá hasta acá, pero tengo distinto tipo de dato de retorno. Y acá me da un error de compilación. ¿Por qué? Porque me va a decir que tengo ya otra operación con mismo firma, mismo nombre y mismos parámetros definida anteriormente. Y esto es importante para que vean por qué Java o cómo Java no hace la validación o ignora por completo el tipo de dato de retorno cuando quiere hacer la validación de la sobrecarga, ¿sí? Esto es importante porque ahí sí nos va a decir que está duplicada más allá que el tipo de retorno sea distinto. ¿Y esto es por qué? Porque yo justamente puedo invocar las operaciones, los métodos función 1 sin asignarle el resultado a algún lado. Si yo le asignara función 1 con estos parámetros, acá pusiera int x igual a eso, ahí sí podría inferir de alguna manera Java decir, ah, lo que busca de devolución es un entero, golazo. Entonces yo podría decir, en realidad yo quiero usar una int como tipo retorno en vez de un double, ¿sí? Pero como no siempre o no estamos obligados a invocar los métodos con un tipo de retorno asignado, no siempre se puede inferir el tipo de datos de retorno, ¿sí? Es por eso que no tenemos o no podemos hacer este tipo de operaciones, porque si no estaríamos restringiendo a que siempre se invoque esta operación con un tipo de retorno, asignación, etcétera, y obviamente eso complicaría el diseño del programa en general, ¿no? Entonces por eso es que no se considera el tipo de dato de retorno. Entonces tengan en cuenta eso, pues si quieren agregar una sobrecarga con un tipo de dato de retorno distinto, les va a fallar, ¿sí? Bueno, esto sería la introducción a lo que es polimorfismo con distintas vertientes o distintos tipos que estuvimos viendo. Y bueno, después vamos a trabajar un poquito más en la práctica para poder ver algunos ejemplos y poder trabajar un poquito con la experiencia en lenguaje Java.